Hola, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir por favor su nombre completo? Loren Gaby Partida Cabrera, femenino, 53 años, Nivel educativo. superior. Muy bien, empecemos con las preguntas. A ver. ¿Cuáles consideran que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Ya, cuando entró el gobierno de Fujimori, que entró justamente como cambio 90, la gente votaron por él porque era por los rasgos asiáticos, ¿no? Todos decían, uy, este va a mejorar el país, ¿por qué? Porque Alan García nos había dejado una desgracia al país. Las grandes colas, la hiperinflación, el Estado estaba en quiebra. Había contratado demasiada gente en las mismas alcaldías, había gente que ni trabajaba, estaban sentados en las gradas que había contratado el gobierno de Alan García, ¿no? Y ni siquiera se lo podían despedir porque pedían indemnización. Entonces cuando entró el gobierno de Fujimori, en esa época, también entró lo que es el alcalde Belmo, ¿no? También tenía muchas trabas. Entonces Fujimori tenía ese trabajo, pues, ¿no? De arreglar todo esto. En lo político, el Congreso no le dejaba trabajar, como la mayoría eran lo que eran el gobierno anterior, continuamente le ponía trabas, por eso fue que Fujimori cerró el Congreso justamente, ¿no? En los sociales tenemos el terrorismo, ¿no? El terrorismo era otra lacra que continuamente eran coches bombas, ir a la ciudad era un temor, ¿no? Uno no sabía si iba a regresar a su casa. este, en la sierra los niños eran secuestrados para que participen también en su política del terror, ¿no? Que sean parte del terrorismo. Y algunos niños huérfanos también porque asesinaban a toda persona que tenía que tener algo que ver con el Estado, basta que sea una autoridad o que esté o que sea parte del Estado, eran asesinados. Entonces tenemos un montón de niños huérfanos y niños extraídos de sus casas, secuestrados, ¿no? Para que sean terroristas. Eso es lo que me recuerdo de ese época. Ok. Segunda pregunta. ¿Qué medidas implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Bueno, durante el gobierno de Fujimori, justamente lo que acabo de comentar, ¿no? El Fujimori cerró el Congreso, porque el Congreso no dejaba trabajar, no dejaba implementar nada, todo era trabas. Entonces agarró Fujimori y dijo, cerramos el Congreso. Eh, Luego tenemos la venta de empresas estatales. Se vendieron varias empresas y se privatizaron porque era para, para que supuestamente los servicios sean mejorados, ¿no? Luego tenemos el Fukichok. Los precios se incrementaron de los servicios, lo que es el agua, la luz, todo subió. Eh, o sea, fue realmente un cookie shock, como dicen. Y se creó la SUNAT para recaudación de impuestos. ¿Consideras que fueron efectivas? Bueno, no había otra manera, porque en realidad el Estado estaba en quiebra. ¿De dónde más iban a recaudar dinero, no? Por medio de la SUNAT es una manera de recaudar dinero. Es un impuesto que se utiliza para los servicios básicos y para crear más hospitales, más escuelas. Ese es el objetivo de todo lo que el pueblo da, ¿no? Lo que recauda el gobierno por medio de la SUNAT. Ok. Tercera pregunta. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, tenemos el PRONA, que era repartir alimentos a los que estaban en extrema pobreza, ¿no? También tenemos la construcción de escuelas y hospitales. En esa época se construyeron muchas escuelas y muchos hospitales, que lamentablemente algunas, no necesariamente, yo no lo culpo al gobierno, porque a veces uno deriva, ¿no? Uno dice, ay, que construyen escuelas, o sea, la intención está ahí. El problema es que a veces las personas que se contratan a veces no son las idóneas, ¿no? No son las adecuadas, por dicho. Porque hay escuelas que después estaban resquebrajándose, hospitales que no se llegaron a terminar de construir, algunos que se quedaron en la primera piedra y unos que otros que se terminaron de construir y que no se llegaron a hacer uso porque estaban como, como si ya tuvieran años de uso, ¿no? Mm, O sea, hubo malversación de fondos, ¿no? Se llamaría eso porque la gente pues que ha hecho mal uso del dinero, ¿no? claro. Ya. Cuarta pregunta. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas durante su gobierno?
Bueno, en cuanto a la evidencia, pues se puede decir que fue eficaz, porque continuamente no se podía atrapar a la cabeza que era Abimael Guzmán, ¿no? Y durante el gobierno de Fujimori se logró eso, ¿no? Se llegó a atrapar a la cabeza del terrorismo. Eso como que ya, por lo menos ahora, como vemos ya varios años, y ya no están los coches bombas, el terror que era de que uno tenía miedo de morir por una explosión de un coche bomba ya se disipó, ¿no? Entonces, y también tenemos que ahora eh, todas las personas que se alejaron de alguna otra manera por el terrorismo regresaron nuevamente al país. Okay. Quinta pregunta. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Eso fue una desgracia. Una desgracia porque es realmente atentar contra los derechos humanos. Porque muchas mujeres ni siquiera sabían que iban a ser esterilizadas. Iban por un control y como parece que era como una ley que cada médico tenía que tener una cantidad de personas que tenían que esterilizar, que tenían que cumplir ese cupo. Entonces esterilizaban por esterilizar. Mujeres que ni siquiera habían tenido un hijo, las esterilizaban. Mujeres que tenían muchos hijos, eran esterilizadas. Que mujeres que iban por un control, un chequeo, ¿no? También eran esterilizadas. O sea, no había una discriminación. Prácticamente era como una campaña de quién esteriliza más gente, ¿no? Y muchas mujeres fueron esterilizadas de tal manera que quedaron mal, porque no hubo una buena práctica, o sea, ni siquiera fueron buenos médicos, algunos médicos fue una carnicería. Algunas mujeres quedaron mal para toda su vida, con problemas, dolores y todo, porque no la esterilización que le hicieron fue mal hecha. O sea, por todos lados fue mal. Sexta pregunta. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Hubo una invasión de periódicos chicha, cantidad de periódicos que nacieron en la época de Fujimori. Y todo era para poder controlar lo que la población debía saber. Y lo que no debía saber no se publicaba, ¿no? No solamente tenemos eso, tenemos los programas también, el programa de Laura Bozzo, ese programa también asqueroso, ¿no? Los talk shows que salió en esa época, no solamente Laura Bozzo, hubo otros programas de la China y no me acuerdo ahorita más, de varios programas de esos que salieron en la televisión y que solamente era para adormecer la mente de la población, ¿no? Porque la gente se enfraque en ver el espectáculo y cómo hacían el ridículo la gente, ¿no? Eso fue lo que hicieron. Ok. Última pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, la corrupción. La corrupción, yo admiro mucho a la esposa del señor presidente Fujimori, Susana Eguchi, porque ella tuvo la valentía de denunciar a su propia familia de su esposo, al hermano de Fujimori, por la venta de la ropa donada. Porque era ropa que de todos los países de una u otra manera donan que están en buenas condiciones y el hermano de Fujimori se encargaba de venderlas, las negociaba, porque eran ropas de calidad, que mandan de Europa, de Estados Unidos, de eso, ¿no? No era cualquier cosa, pues, ¿no? Pero supuestamente que eran ropa donada porque tenían que ir a las personas necesitadas, ¿no? Entonces la esposa lo denunció. Y lamentablemente el esposo, en vez de respaldar a su esposa, ¿no? Se fue en contra de su esposa. La torturó. Ella se quejó en su debido momento que le llegaron a meter el electrochoc para que se eche atrás con la denuncia, ¿no? Pero ella no, ella fue tan valiente que no, ella nunca se echó para atrás. Y justamente por eso fue que la pusieron a, a la hija de Susana Eguchi, a Keiko como primera dama, ¿no? En reemplazo de ella que supuestamente estaba enferma, ¿no? O sea, poco más le internaba en un loquerío para que ella no hable, pues, ¿no? La sacó políticamente a su esposa. Y todo eso fue ya el momento en que el gobierno comenzó a decaer. Ese fue el punto donde que ya la gente comenzó a abrir los ojos y comenzó a ver qué pasa acá, ¿no? Y también
el acompañamiento que tenía con Vladimiro Montesinos, ¿no? Que después se descubrió que grababa todas las entrevistas que tenía con diferentes personas que estaban en ese tiempo en el gobierno, ministros, alcaldes y todos recibían su cantidad de dinero por hacer una que otra, una manera de extraer dinero de todas maneras, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando ingresó, él decía que solamente había ingresado con un tractor, es el único que tenía de propiedad, ¿no? Y como después resulta que su hija, la Keiko, tiene un montón de minas, que sus hijas han estudiado en las mejores universidades, ¿no? De Harvard. ¿De dónde salió todo ese dinero? Entonces, no, ahí vemos que ha habido bastante corrupción, ¿no? Y entonces ya pues cuando cayó su gobierno comenzaron a salir todos esos trapitos sucios, ¿no? Y el pueblo tuvo que abrir los ojos. ¿Qué consecuencias crees que tuvo? Consecuencias fue que todo el pueblo quedó devastado por el pueblo peruano, porque nosotros decíamos, ¿qué pasó con la tecnología, el trabajo, no? Que decía él cuando ingresó al gobierno, y nosotros teníamos mucha esperanza de que él realmente se convierta en nuestro país en un país que haya tecnología y trabajo, pero no, fue una continuación de otro gobierno más corrupto. Okay. Muchas gracias por su participación en la entrevista. Okay, Eso gracias. sería todo.